Saludos amigos, nuevamente aquí Ruth Elisa en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida y hoy continuamos con la lectura del libro Códigos del Ser y me acompaña una colega y amiga a la que aprecio muchísimo, Carmen Sosa Fonseca. Saludos Carmen. Hola, saludos Ruth, un gusto en nuevamente volver a estar aquí contigo. Buenos días y saludos a todos. Qué bueno que estés bien. Gracias igualmente y gracias por compartir tu tiempo con mi público y con nosotros aquí. Y entramos en el capítulo número 2, en la parte número 2, el capítulo número 11. Carmen, háblanos un poco de cuál fue tu impresión al leer este capítulo. Pues mira Ruth, yo sé que, ¿verdad? El tiempo que estuvimos en la escuela, tú tocaste mucho, ¿verdad? Este tema, pero aquí en el libro y en este capítulo en particular es bastante, ¿verdad? Abarcador. Y sí, me llama mucho la atención y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de cómo nosotros convertirnos en nuestros propios sanadores y crear este espacio, ¿verdad? De que nosotros mismos podamos convertir esos traumas que tenemos en que nosotros mismos seamos nuestros propios sanadores, en poder darle a esas emociones el poder de experimentar y aceptarlas, ¿verdad? Y Ujú. en el título también das unos ejemplos de cómo las personas pueden identificar y aceptar esas emociones para poder trabajar con esa sanación. Claro, Carmen, gracias por traerlo. Definitivamente, como yo siempre he dicho, y como trabajadora social clínica y coach de trauma que estoy actualmente, el sanar es una destreza y culturalmente traemos la desinformación o la idea errónea de que para sanar tenemos que esperar por un milagro o que Dios es la única persona que viene a sanarnos. Pero lamentablemente cuando nos vamos a la ciencia, cuando nos vamos a la naturaleza humana, el trabajo interno que es sostenible a largo plazo, que es el que yo promuevo, o sea, podemos conectar con una fuerza sobrenatural divina un tiempo y nos vamos a aliviar momentáneamente. Pero el trabajo que es sostenible a largo plazo, el trabajo que me dura toda la vida, tengo que sentarme a aprenderlo yo. Yo no puedo esperar por ir a un domingo a un culto a recibir un milagro cuando todos los días yo puedo practicar ser mi propia sanadora. Y cuando digo ser mi propia sanadora, me refiero a nosotros. Y entonces tenemos que aprender a, primero, conocer nuestros estados emocionales. Y eso es una de las cosas que yo enseño a las personas. Si tú no conoces cómo tú te sientes, si tú no conoces cómo tú regulas tus emociones, va a ser muy difícil que tú puedas comenzar a sanar. Y eso es parte de lo que yo enseño, a encontrar tus emociones, regular tus emociones. Claro, sanar implica una, como yo dije, es una destreza. Y ahí necesitamos ayuda. ¿Cómo yo aprendo esa destreza? Y lo explico un poco en el libro. O sea, por lo menos el libro es una guía para que tú aprendas a la autoobservación, a hacer el trabajo interno, que es el trabajo de mirar hacia adentro y comenzar a implementarlo. Yo, una vez comenzamos a aprender y yo te doy las destrezas, ¿cómo tú vas a hacer eso? Sanar es algo de todos los días. Todo el tiempo tenemos que sanar. Yo ayudo a las personas a sanar esas partes del pasado que es un poco más difícil de acceder a ellas cuando no tenemos esa destreza más a profundidad. Pero sanar es algo que tenemos que aprender constantemente porque todo el tiempo estamos bombardeados por personas, por circunstancias, por eventos en nuestra vida que nos detonan o nos desencadenan algo interno en nosotros. Y en el momento en que yo pasé un mal rato porque alguien me insultó, especialmente cuando estamos aquí en Puerto Rico, en este país, voy en la calle y alguien me insulta o me encuentro con alguien y tropezo y la persona tiene malos cascos y me dijo cuatro cosas, en vez de yo responder para atrás y ser reactivo, poder tener la inteligencia emocional suficiente para respirar, observarme y comenzar a procesar el coraje o el malestar que me causó esta persona, porque está escupiendo su veneno en mí, o sea, va a haber una reacción, grande o pequeña, depende de mi salud emocional, va a haberla, ¿ve? Entonces ya yo sé cómo observar si esa reacción me dura mucho, si me quedo molesta, si me deja de mal humor, y comenzar simplemente a sacármelo del sistema. Sí, No porque sé,
perdona que te interrumpa, porque estamos permitiendo que esa energía, ¿verdad? Negativa de esa persona, tenga control sobre lo que yo voy a sentir en ese momento. Y a veces preguntamos, ¿pero qué le pasa a esa persona? Inclusive nos preguntamos a nosotros mismos, porque también hemos tenido esas reacciones. ¿Por qué, ¿por qué estoy actuando así? Y Ujú. tenemos que, el capítulo te explica también poder identificar qué son esos detonantes que provocan esas reacciones que estás explicando, especialmente que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Quería preguntarte también, ¿cómo la persona puede ser abierta a sentir esa vulnerabilidad de que puede buscar ayuda, de que salir de fe limitantes y darse para de sentir todo eso que está sintiendo y buscar la ayuda que necesita, poder identificar esas emociones que está sintiendo? Mira, muchas veces nosotros, y estaba ahorita trabajando en las tres fases del trauma, y la primera es negación. Toda persona cuando tiene un trauma, la primera fase es la negación, no entender qué nos pasa y negar muchas veces por vergüenza que hay un problema con nosotros para reconocerlo. Ajá. Entonces la primera fase es la negación, nos negamos a entender que hay un problema con nosotros que necesita ayuda. Y la segunda fase del trauma es reconocer el trauma. Y una vez nosotros reconocemos que hay algo en mí que no es saludable, que no está funcionando, que no me está llevando a tener una vida de paz, de armonía, porque nos hemos acostumbrado a vivir en caos. Y como yo siempre digo, si el dolor emocional fue la norma en nosotros, va a ser bien difícil que entendamos que hay un problema porque hemos hecho del dolor parte de nuestra vida, parte de nuestra identidad. Y el reconocer eso muchas veces viene cuando alguien escucha a alguien como yo hablando. Ah, me escucha hablando del trauma bonding, o me escucha hablando de la ansiedad, o me escucha hablando de algo. Y dice, espérate, comenzamos a identificar que lo que yo creía como me pasó a mí, que lo que yo creía que era normal, tener relaciones tóxicas, ya estaba resignada, ay, no hay otra solución en mi vida, o sea, hay que ver. No, eso es un problema que tiene solución. Y así nos pasa, a veces como no nos hablan de esto, no nos han educado emocionalmente, nos resignamos hasta que alguien habla y identificamos ese punto de dolor en nosotros. Sí, también tú mencionas ¿verdad? Varios temas dentro del capítulo que habla del témpano de hielo, de la imaginación, de que el problema pueden ser tus amigos, los divides como en algunos, ¿verdad? Subtemas. Háblanos un poquito de eso, Ruth. Sí, ahí explico un poco más, nuevamente vuelvo a cómo la mente subconsciente, hablo al comienzo de la mente subconsciente y en este capítulo vuelvo a tocar un poco más a profundidad la mente subconsciente. Y cuando hice la lámina del témpano de hielo, es porque mi Ujú. mente racional es la mente que todo el mundo entiende, dónde están mis pensamientos, lo que estoy pensando, todo eso que puedo cachar a simple vista está en mi mente racional, pero realmente el trauma es tan complejo y tan profundo que está sería lo que está debajo del iceberg. Entonces, todo lo que yo no puedo ver, la grandeza del iceberg está en la profundidad. Eso que no puedo ver, idénticamente surge y sucede con el trauma. El trauma es todo eso que yo a simple vista trato muchas veces de comprender y a simple vista trato desde la razón de analizarlo, pero no puedo. O sea, y hay gente que dice que yo misma no puedo ver las cosas que tengo que cambiar de mí porque las hizo una identidad. Entonces, por eso necesitamos a alguien que al principio nos guíe, nos dé las herramientas, dónde me estoy mintiendo, dónde estoy actuando de una forma que me está perjudicando a mí, lo estoy viendo como normal o saludable, lo hice una norma. ¿De? Sí, entonces ahí en ese capítulo doy específicamente cómo podemos comenzar a identificar esos detonantes, como tú dices, cómo puedo comenzar a entender que el problema es más profundo de lo que mi mente racional pueda analizar en ese momento. Hay un párrafo que me llamó la atención y lo marqué, que dice que en muchas ocasiones tenemos traumas desde la niñez y se nos hace difícil poder conectar poder conectar y poder identificar cuál fue ese trauma. Ujú. Muchas veces se nos hace difícil, ¿verdad? Identificar
¿Qué fue lo que pasó en esa niñez? Y no lo podemos recordar. Por más intento que hagamos en hacerlo, no podemos recordar qué fue lo que pasó. Ujú, Y eso es lo que provoca, ¿verdad? Estas reacciones y esas emociones en nuestras diferentes etapas de desarrollo. Porque cuando vamos mirando, yo siempre he tenido esta línea de pensamiento, ¿verdad? Y no creo estar muy lejos de la realidad. La sociedad echa muchas culpas al Estado, Ruth, a las agencias de gobierno. Y eso pasa mucho aquí en Puerto Rico cuando las familias tienen diferentes situaciones, diferentes conflictos que vienen a raíz de todo esto. ujú, Yo hago este análisis. ¿Dónde pasa este niño? ¿Dónde pasó 9 meses? ¿Verdad? En el ujú, vientre de su mamá. ¿Dónde pasó los primeros 5 años de vida antes de llegar a una escuela o a un cuidado? Ya cuando llegó a la escuela, llegó a un cuido y comienza a experimentar ciertas conductas, estuvo con esos papás, ujú, que esos papás entendían que esas creencias y esa educación que le estaban dando era normal, pero ujú, no han podido identificar que hay unos traumas ahí de la niñez y han ido con esa conducta y pasándola de generación en generación pensando que es lo correcto, que lo que me enseñaron fue lo correcto. ujú. No se detienen a tratar de identificarlo. Y en ese párrafo en particular habla, ¿verdad?, de que todas esas experiencias y traumas están ahí en el subconsciente y que muchas veces no podemos identificarlo. Y de ahí es la raíz de todas las situaciones que van ocurriendo en las diferentes etapas de desarrollo. Exacto, no lo vamos a identificar porque como tú bien dices, lo hemos hecho parte de nosotros. Como para mí, yo siempre lo menciono, o sea, yo crecí en una familia donde todo el mundo se gritaba. Y especialmente en esta cultura, es normal gritarnos, es normal decirle a los niños estúpido, bruto, tú no sirves. Es lo que hemos hecho un hábito de lo normal. Entonces, identificar que eso no es saludable cuesta muchas veces, vuelvo y digo, o sea, personas que nos eduquen, porque el gobierno no nos educa, o sea, ningún gobierno educa a la gente a ser saludable emocionalmente. Lamentablemente es la raíz de la mayoría de nuestros problemas sociales, familiares, de violencia, agresividad, todo esto se podría solucionar si la gente recibiera una educación en salud emocional, controlar mis emociones, cómo poder tener mejores relaciones, de cómo ser una mejor pareja, una pareja saludable, todo esto. Pero nadie nos educa eso y si no tenemos esa curiosidad, como la mayoría no tiene, de querer ser mejor, de querer mejorar estas áreas de nuestra vida para seguir superándonos y mejorando, para que la vida nos vaya mejor, va a ser bien difícil que podamos agarrar o crear la conciencia del que algo no anda bien en nosotros. Entonces, como mecanismos de defensa desarrollamos esto de estar a la defensiva y de pensar que todo el mundo tiene la culpa, porque es más fácil echar culpas que asumir responsabilidad. Y ahí viene el aspecto este de la víctima, de que Ujú, los demás tienen la culpa y yo soy la víctima. Que ujú, también en el capítulo donde dice los estados mixtos, habla sobre, ¿verdad?, lo que es la victimización, de si yo voy a permanecer en ese estado de víctima todo el tiempo o voy a abrazar lo que soy, permitiéndome seguir sintiendo, ¿verdad?, las emociones que estoy sintiendo, que son válidas. sí. Sí, es difícil al principio movernos de ese estado de victimización porque vuelvo y digo, es más fácil echar culpa y muchas veces nos causa vergüenza reconocer nuestras acciones. A mí personalmente me causó mucha vergüenza entender que yo era tóxica, porque uno dice, ay, pero si yo soy trabajadora social, yo ayudo a la gente y uno crea como esta falsa ilusión, No, exacto, uno crea esta falsa máscara de que no hay ningún problema conmigo, pero si yo ayudo a la gente, el problema lo tienen ellos, yo ayudo a la gente, o sea, yo estoy bien. Y cuando tú te chocas contra la pared, y dices, oh my God, toda mi pues, vida he estado mal, viviendo en una ilusión.
Habla también sobre el shock y el trauma. Ruth dice que los viejos shock en la impronta, que me llamó la curiosidad esa palabra, impronta. So, las improntas son como esas memorias que forma el trauma en nosotros. Son las memorias que deja como la huella del trauma en el ser humano. Es como donde se registra el trauma en nosotros. Entonces, esas improntas llegan para marcar, ok, las improntas del trauma son las marcas que me deja el trauma internamente a raíz de la experiencia vivida. Entonces, estas improntas, como habla ahí, son magnéticas porque tienen que ver con energía, tienen que ver con las memorias. Esas memorias donde están esas partes fragmentadas en nuestra psique. Y entonces esas improntas, eh, junto a esas partes fragmentadas, nos hacen recrear una y otra vez ciertos eventos en nuestra vida sin darnos cuenta. Por eso dice que las improntas surgen del dolor y explica un poco un ejemplo cómo surge, como si fuera un volcán, ¿sí? Y las improntas tienen como esas espinas y eso magnetiza. Por eso tenemos que entender, una de las cosas que tenemos que entender es que las emociones son energía. Si no trascendemos a eso, si tú quieres entender esta profundidad, tenemos que dejar de escuchar a la gente que es analfabeta y que a veces todavía en este siglo XXI se encargan de decir, ay, las energías son del diablo. Uy, las energías son, o sea, eso es ciencia. Toda emoción tiene una carga energética en el cuerpo y aparte se siente en el cuerpo. De hecho, hablas también de que a través de la relación sexual esta dinámica se puede dar. Sí, Hay una parte que habla de eso. transferimos energía cada vez que tenemos eh, relaciones sexuales, por decirlo así. Ok. Entonces dice, momentos para tomar acción. ¿En qué momento yo puedo tomar acción? En el momento en que tú decidas que ya tú no quieres seguir siendo víctima de tu dolor, ya tú no quieres seguir siendo víctima del trauma. Cuando tú entiendes que ya esto te está costando mucho, en el momento en que ya yo dije, es que este problema me está costando demasiado. Yo dije, yo no quiero seguir siendo víctima de mi incapacidad de cuidar mi corazón. Yo no quiero seguir siendo víctima de el atraer relaciones tóxicas porque esto es un problema que me causa mucho dolor. Y entonces el problema es que ese dolor muchas veces ya es la reafirmación de mi herida de la infancia. No es un problema, como yo le digo a mis clientes cuando estamos trabajando en la escuela, las heridas profundas vienen de la infancia. Cada vez que tú o alguien te lastima, tú estás volviendo a lastimar la herida original. Tu herida original no te la hizo tu pareja de la última ni la primera. Tu herida original salió de tus padres. Y esa es la parte que tenemos que entender. Las heridas más profundas me la deja mis padres. Y todo lo demás se sigue replicando y sigue lastimando lo que ya estaba internamente dañado Y en mí. la dejan porque volvemos a lo mismo. El estilo de crianza que le dieron a sus padres, ellos los traspasaron de generación en generación pensando que era lo que te he explicado ahorita, pensando que eso era lo normal, Normal. lo, lo que estaba bien. Y Ruth, tristemente y lamentablemente, así está la sociedad, así están las familias de Puerto Rico y del mundo entero. O sea, Ujú. esto es un ciclo que ha ido de generación en generación. Ya. Ese Este, trauma generacional. sí, y es lamentable, ¿verdad? Son muy pocas las personas, como bien dijiste ahorita, que siguen en un analfabetismo emocional y no tienen la capacidad de darse cuenta que esto sí es real. Es que es un Este, problema real. y que estamos actuando basado en esas experiencias de la niñez que, ¿verdad? Que tuvimos en un momento dado. Habla también de que nos preguntemos por qué me afecta, por qué es importante entender que no soy el problema. Háblanos un poquito de eso. Una de las razones por las cuales tenemos dificultades asumiendo responsabilidad es porque pensamos que o creamos la identidad de que el trauma somos nosotros.
de que somos el trauma, de que somos el dolor, de que somos parte de eso. Estas son experiencias que traemos en nosotros, como parte de lo que vivimos. Pero yo no soy mi trauma, yo no soy esa experiencia de dolor, esa parte me afectó, pero una vez yo sano, yo me convierto en otra mejor persona, en esa versión original que yo nací siendo y que a medida que fui rechazada, a medida que fui juzgada, a medida que me Er, contaminaron del dolor, yo fui enterrando. Yo fui enterrando y yo digo, cuando tú sanas el trauma es como darle vida a esa nueva personalidad y entender que lo que tú hiciste fue bajo la sombra de esa parte de ti, pero que tú tienes que asumir responsabilidad sin juzgarte. Porque el problema es cuando nos juzgamos, no permitimos acceder a el perdón en nosotros y a poder vernos con compasión, sino como duramente, o sea, como fuimos marcados en la infancia. Y es donde hay que educarnos y ahí es donde necesitamos ayuda muchas veces al principio. Mira, Ruth, hablas en lo que acabas de decir de la sombra. Mm. ¿Cómo las personas, verdad, pueden eso me encanta. ¿Cómo las personas pueden identificar esa sombra y saber cuando esta sombra llegue, verdad? Tenemos que hacer un alto porque ya reconozco que esa parte de mí, ¿verdad? O de la, independientemente cuál sea, puede manejarla en el momento que llega. Porque va Sí, a llegar aunque la persona haya buscado ayuda, haya buscado, ¿verdad? Este proceso de sanación, siempre eso va a llegar. sí, Y ya una vez lo identificamos ¿verdad? Hayamos tenido un proceso de sanación, pues bien importante entender cómo en el momento que vuelve a llegar, pero ya tú estás sano, cómo lo vamos a manejar. sí, en los capítulos pasados hay un capítulo que habla de la sombra. Y como Carmen fue mi estudiante, Carmen sabe perfectamente que yo tengo que enseñar acerca de la sombra porque yo soy Jungiana. Amo Carl Jung y esto es parte de lo que Carl Jung enseñó, la parte de la sombra. Y la sombra se toca mucho, se trabaja mucho desde la perspectiva espiritual. Y la sombra es todo aquello que yo niego y me avergüenzo de mí mismo. Y se forma lo que Carl Jung llamó la sombra, que lo explico en otro capítulo, que puede, si no ha escuchado el otro capítulo, vaya al capítulo de la sombra. Y esa parte de mí sale en el momento que yo me siento muchas veces desencadenado, cuando algo me molesta, que alguien conecta con mi herida, esa parte oscura, esa parte reactiva, esa parte que la mayoría de la gente se avergüenza, la gente dice, yo no quiero herir a nadie y cuando yo me transformo, yo hiero a la gente, yo no quiero ser así, yo hago cosas que después yo me avergüenzo. Esa es la parte de la sombra. Y la sombra es parte mía, o sea, la parte mía que fue rechazada y, y fue juzgada en la infancia. Y vamos creciendo reprimiendo todo eso ahí. O sea, por eso el sanar es más complejo de lo que la gente puede pensar. Pero a su vez, cuando yo reconozco, cada vez que yo hago o tengo una reactividad, es que la herida se está activando. Y todo lo que yo digo es esa parte de la sombra en mí, tratando de protegerme. Simplemente es aprender a observarnos sin juicio y aprender a integrar esa parte, las partes de nuestra psiquis, hablo del ego, hablo de la sombra, todas esas partes que están en nosotros, en nuestra mente, se tienen que integrar. So, de ahí hay lo que se llama ejercicios de integración. Eso yo le enseño también cuando trabajan conmigo, es simplemente reconocerlo y simplemente observarla y comenzar a asumir el control nosotros de nuestra vida. O sea, gracias por protegerme. Perdona que te interrumpa, tú lo llamas en el capítulo reconocer el perpetrador El y, a- perpetrador. ajá, y ahí mismo haces ¿verdad? Unos ejercicios, ¿verdad? Unas preguntas donde uno puede ir escribiendo, ¿verdad? Esas partes que reconocer, ¿verdad? Esas partes que me están causando molestia, dolor, y inclusive haces una tarea de que por qué no me gusta, qué es lo que me molesta de esa persona o de Ujú. qué evento encadena en que yo reaccione de esa manera. Y es bastante interesante porque
el hecho de decir pregúntate, ¿verdad? Pregúntate, ya. Y hacer la tarea ahí, es un ejercicio que le va a ayudar mucho a las personas que se den la oportunidad de leer el libro. Claro, porque vemos, como tú dices, vemos, mencionaste ahorita, lo que se llama en inglés triggers. So, pensamos que cada vez que algo me desencadena o me detona, que alguien me hace, yo brinco y soy reactivo, esa persona me lo está haciendo a mí. Y lo que no entendemos es que si yo soy reactivo, es que ya esa herida estaba en mí. Esa persona solamente está conectando, tocando el botón, que ya está tocando la herida que estaba en mí. Y si la herida ya estaba en mí, yo no puedo culpar a los demás de haberme herido. O sea, yo tengo que aprender a manejar esto que causa mucho cortocircuito cerebral en la gente porque decimos, "Ay, mira lo que me hiciste, mira lo que... No, todo lo que te Te lo molesta hiciste tú, te lo hiciste tú, nadie te lo hizo. ya estaba en ti, ya estaba en ti, te lo están activando. Y esa es la parte que a veces a la gente le hace mucho ruido. Pero cuando tú entiendes esto sin juicio, para comenzar a sanarte, cada vez que alguien te detona o cada vez que alguien te desencadena o te molesta algo de alguien, pregúntate por qué. Porque es más profundo de lo que tu mente racional te está pudiendo dejar ver. Sí. Quiero, es verdad, terminar ya con lo que dice, ama la parte herida y sana a la víctima. Ujú. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo Claro, se logra amar esa parte herida y dejar de ser esa víctima? ahí tenemos que entrar a practicar lo que se llama compasión. Y la compasión es una decisión y hay que practicarla. Entonces, la compasión es aceptar nuestra humanidad sin juicio. Hice lo mejor que pude, de verdad que lo hice, no supe hacerlo mejor. ¿Ve? Y entender que lo que hice fue como esa víctima que fui en ese momento de mi trauma y de mi dolor y que esas partes que estaban heridas en mí me hicieron actuar de la forma en que actué. Y entonces empezarme a ver como con compasión. Y en el momento en que yo comienzo a practicar el amor incondicional hacia mí, que eso es otra cosa muy difícil, junto a la compasión y al perdón, vamos sanando esas partes heridas en nosotros. Porque esta es la clave. O sea, el amor aquí, junto a la compasión, son las dos emociones que nos ayudan a sanarnos. Si yo no puedo sentir compasión por mí, ¿cómo yo voy a sentir compasión por otra persona? ¿Cómo yo voy a trascender? Si yo no puedo sentir amor incondicional hacia mí, ¿cómo yo voy a decir, no puedo sentir amor incondicional por nadie más? Y ahí ¿Ve? viene la parte de sabotearnos, ¿ves? Y al sabotearnos y estar con la machaca, la culpa, no nos damos la oportunidad de sentir eso que estás explicando. No, por eso al principio la ayuda es importante en lo que tú desarrollas el hábito. Porque tendemos a sentir y a huir. Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a sentir y sentir es incómodo al principio, especialmente si traemos trauma. Nos desconectamos de nuestro cuerpo y el cuerpo lo que dice es, siento algo, evade. Siento algo, en vez de yo conectar con el problema, hacemos muchas veces, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de cosas externas. Déjame entretenerme aquí, déjame llegar tarde a casa, déjame coger más trabajo, déjame hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, en orden de evadir y no pensar. Y se nos va la vida autosaboteándonos y nunca queremos conectar ni enfrentar la raíz de la verdad en nosotros. Bien, pues Ruth, yo les invito a todos a que se den la oportunidad de tener el libro Códigos del Ser. Si realmente, ¿verdad?, quieren tener un proceso de sanación ante situaciones y eventos que vamos teniendo en nuestras diferentes etapas de desarrollo y desde la niñez, que es lo que hemos estado explicando. eh, Ese es el libro que mejor usted puede leer, ¿verdad? Para comenzar ese proceso de sanación, aparte de conectar a Ruth, que tiene una escuela espectacular que le va a ayudar también, ¿verdad? A comenzar con ese proceso de sanación interior. Gracias, Carmen. Yo siempre cuando tengo compañeros, colegas o de conducta conmigo participando, les hago la pregunta, ¿cómo a ti, antes de terminar, personalmente te ayudó a tener otra perspectiva el leer este capítulo?
Pues mira, Ruth, Hablando realmente, desde tu punto de vista como trabajadora social clínica. ok, pues mira, realmente como te expliqué, me resulta un poco difícil como trabajadora social, porque ya cuando tú conoces, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado y escuchas a las personas, te das cuenta y dices internamente para dentro de ti, ¿verdad? Porque en muchos escenarios, pues no podemos, por lo menos en el escenario actual que estoy, no puedo decir y explicar esto. Ujú, Entonces, quisiera como metérmele por dentro a la persona y decirle, esto es lo que está pasando, entiéndelo. Y resulta como, ¿verdad? Como clínica un poco, de cierta manera, difícil y frustrante, porque es bien lamentable que las personas vayan por la vida, ¿verdad? Sin darse cuenta de la importancia que es conocer tus emociones, que es conocer lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, qué es lo que lo provoca. Eh, y así van por la vida, de cadena en cadena, llevándose a 1000 personas enredadas, que también tienen, ¿verdad? Sus situaciones y sus hechos, porque es una cadena. Es todo lo mismo que viene, ¿verdad? De traumas de la niñez que la humanidad, que la sociedad no ha podido identificar. ujú, Dar la oportunidad por estar en un analfabetismo emocional, porque esa es la realidad. ujú. So, ¿cómo te ayudaría esto a tal vez un poco mejorar con tus clientes o verlo desde distintas formas? ¿O te ayuda esto de alguna forma en tu escenario laboral? Pues como te mencioné, donde estoy actualmente, como es un escenario legal, pues vamos sencillamente a lo que nos están solicitando. Ok. Eh, Siempre se nos dice en ese escenario que ahí no somos terapistas, que Ah, sí, ok. ¿verdad? Sí te vamos a escuchar, pero no vamos a indagar y entrar en una terapia. Por eso te digo que a Ok. veces a decirle 1000 cosas, pero no puedo porque tengo que ir dirigida a A lo lo que que, te a lo compete. que estoy ordenando, ¿verdad? Ok. Te escucho porque obviamente los clientes sí siempre traen las situaciones y tienes que detenerlos, lamentablemente, en ese escenario, detenerlos y decir, no, yo estoy aquí para esto. No, no, Mm. ¿verdad? Aunque a mí siempre se me escapa algo, porque está ahí, ¿verdad? Sí. Pero tengo que cuidarme de eso, ¿verdad? Por lo menos en el escenario en que estoy. Ya en un escenario más clínico, de salud mental, pues ahí te da la oportunidad a ti, ¿verdad? De hablar con el paciente y explicarle un poco más sobre, ¿verdad? Sobre lo que hemos estado hablando. Ok. Chévere, Carmen. Pues gracias, Carmen, por tu tiempo. Amigos, seguimos, ya estamos casi terminando la discusión del libro Códigos del Ser para dar paso entonces a la nueva temporada del podcast. Nos vemos. Feliz año a todos. Un beso. Bye bye.